Buenas noches. Nos encontramos otra vez en este ciclo Luz en Pausa. Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Cada uno pone su intención. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el libre albedrío. De esto habla hoy nuestra lección. Y vamos a ver qué es lo que pasa con las personas y qué pasó con otras personas que hicieron mucho mal a la humanidad. Cómo se responde, qué fue en realidad lo que pasó con esas personas, qué puede pasar con nosotros si también elegimos ese camino, ¿no? Cómo todo el mal que podemos hacer o pensar nos vuelve. ¿Qué pasa cuando un grupo humano odia o perjudica a otro grupo humano, ya sea de otro país o sea de otra religión? Para los humanos, el lugar de nacimiento, el punto del planeta en donde se produce la encarnación del espíritu, establece diferencias que llegan a conformar barreras, muchas veces insalvables, debido a conceptos erróneos y a la falta de amor y conocimientos verdaderos. En el espacio no existe diferencia entre los hombres que nacieron en Oriente y los que nacieron en Occidente. No existe diferencia entre los seres nacidos en uno u otro lugar de la Tierra. La encarnación de los espíritus en diferentes lugares de su mundo y entre diferentes grupos de la humanidad responde a las leyes divinas. Los seres se encarnan en determinados lugares y grupos de acuerdo con la tarea que deben realizar, tarea que responde a las propias necesidades del espíritu, como experiencia, como misión fraterna de ayuda espiritual hacia determinados seres o grupos, o como pago de deudas contraídas con la ley. Así un ser que en una determinada encarnación fuera enemigo de determinado grupo humano, habrá de nacer en una próxima encarnación como integrante de ese mismo grupo para aprender a amarlo. La ley de amor es ley esencial en todo el universo, y estén encarnados o en el espacio, el amor será siempre la ley que regirá su vida y ante la cual deberán responder por sus actos, sentimientos y pensamientos. Tengan la seguridad que no podrán jamás odiar ni despreciar impunemente a un ser o a un grupo de seres, ya sea por conceptos religiosos, políticos o sociales, o por propia aversión hacia los seres que constituyen determinados grupos de su humanidad. Quien como humano desprecie u odie a un determinado grupo racial, religioso, social o de cualquier índole, deberá indefectiblemente encarnar en ese grupo, antes o después, hasta eliminar completamente ese odio o desprecio y transmutarlo en amor verdadero. Cuando esos seres se encarnan en el grupo al cual despreciaran u odiaran, se sienten fuera de su órbita, pero las encarnaciones en ese grupo continúan produciéndose hasta que aquel odio o desprecio se ha transformado en amor verdadero. Transformación que la ley facilita al llevarle una y otra vez a encarnar en ese mismo grupo social, religioso o de otra índole. Vean así que todo lo que hagan como humanos redundará siempre en su propio beneficio o perjuicio espiritual. Por tanto, deben trabajar y amar constantemente porque su trabajo y amor beneficiarán a su propio espíritu. No supongan que en su tarea espiritual
está supeditada única y exclusivamente a su voluntad. La ley, que es siempre amor, la deja aparentemente a su voluntad a fin de que puedan así obtener el máximo beneficio espiritual, porque si realizan su tarea solo porque les ha sido impuesta, no obtendrán con ella beneficio espiritual. En cambio, si esa tarea que, aun cuando lo ignoren como humanos, ha sido pedida por ustedes cuando estaban en el espacio, la realizan con amor, obtendrán para su espíritu el máximo beneficio. Las leyes espirituales deben ser interpretadas en su verdad. Todos poseemos espiritualmente el libre albedrío que, como facultad inherente al espíritu, hemos recibido al nacer a la vida. Pero no supongan que su libre albedrío humano, que expresa el libre albedrío espiritual, le faculta para realizar arbitrariamente todo aquello que la voluntad les sugiera. Todos sus hechos, aun dentro de su libertad de conciencia, de su libre albedrío, están supeditados a los límites que las leyes espirituales imponen. Tienen libertad para realizar el bien y para realizar el mal, pero realizarán el bien o el mal dentro de ciertos límites impuestos por las leyes divinas. Por tanto, aun deseando ustedes realizar el mal, solo podrán hacerlo hasta donde lo permite la conveniencia espiritual de aquel o aquellos a quienes deseen perjudicar, ya sea un ser, un grupo o la humanidad entera. No podrán, por más poder que hayan obtenido, realizar un daño real a un ser, a determinado grupo o a la humanidad, porque si el daño que intenta realizar no estuviere dentro de la necesidad impuesta por la ley de karma, a ese grupo, esa persona o a la humanidad para su bien, las circunstancias les impedirán realizarlo. Las leyes divinas no pueden ni podrán jamás ser interferidas, y aun cuando su libre albedrío, al servicio de su voluntad, pretenda obrar el mal o realizar el bien, ese bien o ese mal solo podrá ser recibido si las leyes lo permiten, y será siempre para el bien espiritual de quienes reciban, en un sentido o en otro, su acción. Pues así como no pueden eliminar el dolor necesario de la vida de un hermano, tampoco podrán llevar dolor a la vida de un hermano, si ese dolor no le corresponde por ley. Deben tener presente que aun cuando la finalidad perseguida no haya sido lograda, la acción plena de sus hechos de bien o de mal recaerá siempre sobre su propia vida. Las leyes divinas actúan en todo el universo y en su mundo, registrando todos sus actos, pensamientos y sentimientos, por los cuales deberán siempre responderles. Les hemos dicho que su libre albedrío es limitado, porque solo pueden actuar dentro de los límites impuestos por las leyes divinas que rigen la vida. El hombre muy fácilmente se considera poderoso cuando ha obtenido algún poder espiritual o humano, y hasta llega a suponer que puede hacer bien o hacer mal a los demás a voluntad. Se equivocan. Ustedes podrán siempre realizar solo hasta donde las leyes se lo permitan, y aun cuando pongan todo su empeño en realizar el mal, ese mal que intentan realizar solo les dañará a ustedes, a su espíritu, pues quien lo reciba de ustedes recibirá con ello una forma y un medio para purificarse, una forma y un medio de eliminar el lastre de su espíritu, y una forma y un medio de superar una prueba y elevarse espiritualmente. El mal que pretendan realizar será siempre un mal aparente, como es aparente todo en su mundo de formas, en su mundo de apariencias. Si su libertad, su libre albedrío humano, les capacita para vivir humanamente de acuerdo con su voluntad humana, no deben olvidar que el libre albedrío humano es solo un reflejo, casi siempre distorsionado, del libre albedrío espiritual que expresa la voluntad del espíritu. Y es en virtud de su libre albedrío espiritual, de su voluntad espiritual, que están en la tierra en estos momentos y que deben trabajar en la obra del Cristo. Por tanto, si la acción determinada por su voluntad humana contrariara su voluntad espiritual expresada en el espacio antes de su encarnación, se produciría en ustedes una desarmonía interna que les perjudicaría intensamente.
El libre albedrío humano no es el libre albedrío verdadero. El libre albedrío verdadero es el que utilizaron espiritualmente antes de encarnar para elegir el camino que habrían de recorrer en este período en que deben vivir humanamente. Si durante este periodo de encarnación cambian de idea y desisten de la acción que han venido a realizar, lógicamente que la desarmonía que ello producirá solamente a ustedes habrá de perjudicarles. Es así como se han producido en su mundo muchos de los hechos que denominan trágicos y que fueron protagonizados por figuras preponderantes de la humanidad. Por su capacidad de acción, por los hechos que realizaron, esos seres humanos representaban la acción de un espíritu más evolucionado que el común de los hombres de su época. La tarea que esos seres debían realizar en la tierra, de acuerdo con su propia determinación, en el espacio, era de naturaleza positiva, pero su libre albedrío y su voluntad humana cambiaron su decisión espiritual, transmutando, en consecuencia, su fuerza positiva de acción en fuerza negativa. En tales casos, el perjuicio real solo va en detrimento de su espíritu, aun cuando esa decisión haya perjudicado a algunos o a muchos seres humanos. Esos seres humanos perjudicados fueron, en realidad, beneficiados espiritualmente, porque necesitaban esa purificación dolorosa y la han obtenido. Las leyes lo han permitido y, por tanto, ha habido un beneficio para todos los que debieron sufrir el mal originado por la transmutación negativa efectuada por ese ser, que encarnó con una finalidad positiva. Eso significa que por muy poderosos que sean en el mundo, el poder de su voluntad es limitado, el poder de su libre albedrío es limitado, pues todo, como todo lo que existe, tiene la limitación que imponen las leyes divinas. Por tanto, nada podrán hacer que no sea en realidad para su propio bien o para su propio mal, aun cuando al hacerlo, su voluntad y libre albedrío hayan decidido obrar para el bien o para el mal de otros seres. Muchísimas gracias. Los espero el próximo lunes. Que tengan muy buena semana.